Teoría de la neurosis. En un principio, la teoría de la neurosis se desenvolvió enteramente en el sentido de la concepción traumática. Si seguimos el camino de Freud en sus trabajos posteriores, debemos llegar a la conclusión de que no se puede atribuir sino una actividad aparente a los acontecimientos traumáticos más tardíos, puesto que su eficacia no se concibe sino en virtud de una predisposición especial. Es evidente que fue en este momento preciso cuando encontramos la solución del enigma. El trabajo analítico llevó al médico a la infancia, cuando se descubrieron las raíces de los síntomas histéricos. Para esto se ha remontado la cadena de los síntomas histéricos, eslabón por eslabón, hasta llegar a las reminiscencias infantiles. El comienzo de la cadena amenazó con perderse por completo en las nieblas de la misma infancia. Ahora bien, una vez se llegó tan lejos, viéronse surgir inmediatamente unos recuerdos de escenas sexuales activas o pasivas en determinada relación con aquellos acontecimientos posteriores que por fin desembocaron en la neurosis. De todas estas observaciones surgió la teoría del traumatismo sexual de la infancia. Dicha teoría tropezó con una resistencia tenaz, no a raíz de una razón de orden teórico que podría contradecir al principio mismo del traumatismo, sino por causa del elemento sexual. La gente se indignó al pensar que los niños podrían tener sexualidad y que podían estar preocupados por temas sexuales. Además, la reducción del histerismo a una causa netamente sexual no encontró aceptación favorable, puesto que precisamente se acababa de abandonar la idea de que esta enfermedad pudiera provenir de un reflejo interno o de una sexualidad insatisfecha. Es natural que se negara la realidad de las observaciones de Freud. Sin embargo, las contradicciones se hubieran contenido con ello, si la oposición no se hubiera formado artificialmente so pretexto de la indignación moral. Hubiera sido posible una discusión sin enfado y desapasionada, pero desde el elemento en que se rozó el sector sexual, la teoría tropezó con una resistencia general y toda la escuela freudiana no inspiró en Alemania sino desconfianza. Para el hombre de ciencia verdaderamente serio, se trata tan solo de saber si las observaciones de Freud son aceptables y justas o no. Es posible que a veces las encontremos poco probables. No obstante, no debemos considerar a priori como falsas. Todas las veces que la comprobación de sus resultados se ha intentado seriamente, las relaciones psicológicas han quedado absolutamente confirmadas. No así la primera suposición de Freud de que se trataba siempre de escenas verdaderamente traumáticas. Además, el mismo Freud tuvo que abandonar, a consecuencia de numerosas experiencias, la hipótesis de la irrealidad absoluta del traumatismo sexual, comprobando que estas escenas de carácter sexual eran en parte irreales. Esto parece dar razón a primera vista a aquellos críticos que pretendían que los resultados de las investigaciones analíticas debían ser a su gestión, pero tendríamos que dudar de la buena fe de quienes aportan tales afirmaciones. Quien haya leído los primeros escritos de Freud y haya intentado penetrar con él en la psicología de sus enfermos, sabe perfectamente cuán injusto sería atribuir a un espíritu tan fino como el suyo tan burdos errores. Acusaciones de este talante recaen en últimos análisis sobre quienes las hayan formulado. Desde entonces se ha examinado con toda clase de necesarias precauciones una larga serie de enfermos para excluir toda posibilidad de sugestión y las relaciones descritas por Freud no han dejado de quedar corroboradas. Nos vemos, pues, obligados a admitir que gran número de tales traumatismos de la primera infancia son de carácter meramente imaginario, que no son sino meras fantasías, mientras que en otros traumatismos les corresponde la realidad objetiva. Esta comprobación, en el primer momento un tanto desconcertante, quita todo valor etiológico al traumatismo sexual de la edad injuvenil. Poco importa si ha existido o no, la experiencia demuestra que las fantasías pueden tener una acción casi tan traumática como los mismos traumatismos sexuales. Sin embargo, toda especialista del histerismo puede recordar casos en los cuales la neurosis fue verdaderamente provocada por unas impresiones violentas con efectos traumáticos. Nos encontramos aquí ante una contradicción a causa de la improbabilidad del traumatismo que hemos comprobado más arriba. Sin embargo, esta contradicción no es sino aparente. Muchísimas personas han padecido traumatismos en su infancia o en la edad madura, sin que se hayan vuelto neuróticos. El traumatismo no tiene, pues, una importancia etiológica incontestable. Puede producirse y desaparecer luego sin dejar huellas duraderas.
Es preciso, pues, que el individuo se encuentre en una disposición interior completamente especial para que ésta pueda ejercer una acción. No se trata de una disposición hereditaria completamente oscura, sino de un desenvolvimiento psicológico que tocaría su apogeo y manifestaríase en el momento traumático. He aquí un ejemplo concreto que nos hará comprender el carácter del traumatismo, así como su preparación psicológica. Una señora joven fue atacada por un grave traumatismo a consecuencia de un gran susto. Después de pasar la noche en casa de unos amigos, volvía a su casa a eso de la medianoche en compañía de varios de ellos. Súbitamente, detrás de ella apareció un coche cuyos caballos corrían al galope. Las demás personas se pusieron de lado, pero ella, espantadísima, se quedó en medio de la calle y se puso a correr ante los caballos. El cochero hizo sonar su látigo, gritó, juró, pero todo fue en vano. Ella seguía corriendo, pero en medio de la calle que la condujo a una puente. Allí, habiendo perdido sus fuerzas, estaba a punto de arrojarse al río para esquivar el peligro de los caballos. Por suerte, los transeúntes lograron impedir que realizara su propósito. Ahora bien, dicha señora que solía residir en San Petersburgo había resistido, aunque a pesar suya, a la sangrienta represión de los sublevados de la famosa jornada del 22 de enero, encontrándose por casualidad en la calle cuando las tropas la limpiaron, con sus descargas. A ambos lados caían al suelo personas muertas o heridas. Sin embargo, ella conservó su entereza y presencia de espíritu. Descubrió un pasaje a través del cual pudo salvarse pasando otra calle. Aparentemente la escena espantosa no la había impresionado. Se encontraba perfectamente bien, hasta en mejor disposición que de costumbre. Son muy frecuentes los casos de esta índole. Se suele concluir de ello forzosamente que la intensidad del traumatismo tan solo tiene una débil influencia patógena, causante de enfermedades, y que los factores esenciales dependen de circunstancias peculiares. Poseemos ahora un indicio que podría ayudarnos a descubrir lo que es predisposición. Preguntémonos ante todo cuáles son las circunstancias peculiares de la escena del coche. La señora se asustó cuando oyó el galope de los caballos. Durante un instante tuvo la intuición de una espantosa fatalidad, en virtud de la cual este galope significaría su muerte o alguna otra cosa no menos horrenda, hasta tal punto que perdió completamente la razón. No cabe duda que los caballos desempeñan en la escena un papel importantísimo. No puede ser de otro modo sino que representen para la enferma algo peculiarmente que tan mínimo acontecimiento pueda producir en ella tales efectos. Podría suponerse, por ejemplo, que ya alguna vez en su vida había corrido peligro a causa de unos caballos. Efectivamente fue así. A la edad de 7 años, cuando la llevaban de paseo en coche con su cochero, los caballos se descavaron, lanzándose hacia un río que corría por un lecho muy profundo. El cochero saltó del coche gritando «Hiciese otro tanto». En su terror la pequeña apenas se pudo decidir a ello. Sin embargo saltó en el último momento, antes de que los caballos se hubieran precipitado, arrastrando tras sí al coche en las honduras del río donde los animales perecieron ahogados. Que semejante acontecimiento pudiera dejar tan profunda impresión, no tiene nada de sorprendente. Sin embargo, no se explica cómo y por qué precisamente una alusión tan mínima ha podido provocar tanto tiempo después reacciones absurdas. Sabemos que el síntoma tardío tuvo su preludio en la infancia, pero todo cuanto pueda contener la patológico queda completamente inexplicado. Esta amnesia, de la cual aún leeremos a continuación, nos demuestra claramente la desproporción que existe entre el llamado traumatismo y la parte que corresponde a la fantasía. Esta última debía predominar considerablemente en este caso para que llegase a dar tanta importancia a un acontecimiento tan anodino. Uno se siente impulsado a la búsqueda de la explicación, sobre todo en el traumatismo infantil, pero según parece completamente sin éxito. No comprendemos por qué han podido quedar latentes las consecuencias durante tanto tiempo y por qué aparecieron precisamente de modo tan repentino en aquella ocasión y no cada vez que la enferma haya tenido que evitar un coche de caballos que se aproximaba, cosa que seguramente le debía ocurrir con gran frecuencia y en las mismas circunstancias anteriores. El hecho que había corrido un peligro mortal en la infancia parece no haber dejado huella alguna, puesto que el peligro real en el cual se encontraba en San Petersburgo no le ocasionó ningún síntoma nervioso. No hemos podido, pues, explicar nada de la escena descrita. La teoría del traumatismo no arroja ninguna luz sobre ninguno de los puntos.
Si he insistido en esta teoría es porque muchas personas, ya iniciadas en el psicoanálisis, se han aferrado a este punto de vista, al igual que muchos de nuestros adversarios que no leen nuestros trabajos o los leen tan solo superficialmente, persistiendo en su creencia de que nuestro método fundamentase aún en ella. Busquemos ahora aclarar en qué consiste tal predisposición, gracias a la cual una impresión significante puede producir efectos patológicos. Es este un problema de orden capital, que según lo veremos aún desempeña un papel importante en el estudio de la neurosis. Se trata de saber cómo los acontecimientos del pasado y relativamente desprovistos de importancia pueden tener la fuerza demoníaca y caprichosa suficiente para perturbar las reacciones de nuestra vida actual.